Con ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, tomen asiento, hermanos. Tan es así, hermanos, que, como siempre, repito, lo poco que estamos, siempre vamos hacia adelante, hermanos. No hay que esperar multitud todavía para poder aprender. Ese es el lema que nosotros debemos llevar. Lo poco que nos imparten nuestros hermanos, tratar de memorizarlo, tratar de captar y no quedarnos ahí solamente con ese versículo, con ese texto, sino, como siempre he dicho, hay que tratar de avanzar más allá, tratar de ese texto hacer unos 2 o 3 textos, porque bien sabemos, hermanos, que la Escritura es muy profunda. La Escritura, como dice la Escritura, un poquito aquí, un poquito allá, nosotros vamos a escudriñar. Y así vamos a entender poco a poco la Escritura, hermanos. ¿Ve? Porque bien sabemos, nadie ha nacido sabiendo, nadie prácticamente antes de que nosotros nos convirtamos a Dios hemos conocido la palabra de Dios. Pero gracias, hermanos, a la misericordia de Dios que todavía nos tiene con vida, es menester, pues, hermanos, y es necesario también para nuestras vidas tratar de llevar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. Porque, como siempre digo, hermanos, siempre nos va a ser útil, siempre nos va a servir a donde vayamos. Porque no ha de faltar una persona que no conoce la palabra de Dios, entonces nos van a preguntar. Y si no estamos preparados, no hemos captado nada, prácticamente no vamos a poder responderle. Así es, hermanos. Por eso es necesario un poquito, aunque sea, tratar de captar, para que así en nuestras casas, en nuestros hogares, tratemos de avanzar más allá. Como repito, ese versículo, hacer unos 2, 3 versículos más, escudriñándolo. ¿Ve? Entonces, es así donde vamos a aprender, hermano. ¿No es así? Porque sabemos que lo vamos a recibir, porque confiamos en Dios. ¿O no confiamos? Nosotros confiamos en Dios. Por eso cuando hacemos las peticiones, lo hacemos con confianza. ¿Ve? Ahora dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él está atento. ¿Ve? Él está atento a todas nuestras súplicas, a nuestras plegarias. Ahora el 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve? Repito, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Prácticamente, hermanos, ya no quiere más interpretación estos versículos ya. Porque si tenemos algunas necesidades, digamos, en caso de enfermedad, demandamos la sanidad. Pero la sanidad no va a venir así por así, nada más. Si nosotros queremos algo, tenemos que pedir. Por eso, ¿cuántos somos padres? Nuestros hijos nos piden. ¿Acaso no les vamos a dar cuando ellos nos piden pan? ¿Acaso no les vamos a dar? Por eso dijo Jesús, pedid y se os dará, tocar y se os abrirá las puertas. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros tenemos esa confianza de que lo vamos a recibir, pero hay que hacerlo con una convicción, hay que hacerlo con esa certeza que lo vamos a recibir, no dudando, porque el que duda, dice Pablo, es como la ola del mar, que va y viene, va y viene. Y las cosas no son así, hermanos. Las cosas, si nosotros queremos pedir algo a Dios, hay que hacerlo, pero con certeza. Y eso no lo digo yo, hermanos, lo dice la Escritura, lo estamos viendo, estamos escuchando. Ahora, hermanos, en este caso, hermanos,
¿Qué es lo que debe hacer un creyente o un cristiano cuando está delicado de salud, cuando está enfermo? ¿Qué es lo que debe hacer? Libro de Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A veces, hermanos, yo estoy seguro que hay hermanos que están delicados de salud, pero a veces, no sé, quizás por vergüenza o por desconfianza, no demandan nada al Señor. Estoy seguro que hay hermanos que se portan de esa manera. Prefieren sufrir su enfermedad en silencio. ¿Por qué? Porque quizás todavía dudamos. Eso es lo que nos mata a nosotros, la duda. La duda. Porque si nosotros nos postramos a Dios convencidos de que vamos a recibir esa sanidad, lo hacemos, hermanos, y Dios se manifiesta. Por eso en aquellos tiempos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando sanaban, cuando algunos se postraban, Señor, decían, sánanos, cúranos. ¿Qué es lo que decían ellos? ¿Tienes fe? Tu fe te salva, tu fe te sana. Es así, hermanos, la fe es lo que le sana a la persona. Por eso, hermanos, yo sé que poco falta en que van a haber hermanos que solamente con la imposición de las manos van a sanar toda enfermedad, hermanos. Porque así lo dice el Señor. Porque ese es el, digamos, el deseo de Dios. Por algo da el Espíritu Santo. Por algo da el Espíritu Santo para que haga maravillas. Para que así la gente vean y conozcan, hermanos. ¿Ve? Ahora, el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pues, hermanos, nosotros no somos inmunes al pecado, somos carnales, todavía vivimos en este mundo terrenal. Todos estamos propensos a cometer pecados. ¿O hay alguien que está libre de pecado? Dice la Escritura que en muchas maneras ofendemos a Dios. En muchas maneras ofendemos a Dios. Ya sea con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, a veces con nuestras malas acciones, con nuestros malos deseos, muchas cosas. Ya estamos ofendiendo a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuándo van a ser sanados? ¿Cuándo van a ser olvidados esos pecados? Dice el 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Ve? Hay oración de fe también, hermanos, para que Dios nos perdone todos nuestros pecados, nuestras ofensas. No solamente nos va a sanar de una enfermedad, sino que también va a perdonar nuestros pecados. Pero hay que pedirlo con fe. La fe, como dice Pablo, es el que mueve montañas. La fe es lo que puede todo, hermanos. Ahora, hermanos, estas señales de sanidad, ¿para quiénes son? ¿Serán para cualquiera, para el vecino que está en la calle, que está caminando por ahí? Veamos a ver el libro de San Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Ve? Estamos viendo, hermano, que desde el comienzo de los versículos estamos viendo la maravilla del Señor. Todo lo que, la forma como se va a manifestar en el creyente. Y estas señales seguirán a los que creen. No es para cualquiera, hermanos.
a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora el 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les será daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi hermano, ¿cuánto más, digamos, esa alegría que Dios nos da a nosotros? Son grandes, hermanos, digamos, todas esas bendiciones que Dios nos va a dar. Pero todo va a ser en el transcurrir del tiempo, hermanos. Como ya repito nuevamente, cuando sepamos cultivar ese espíritu que Dios nos ha dado, ese don que Dios nos ha dado. Por ejemplo, así como hay hermanos que cantan, saben cultivar su voz. No es gritar por gritar tampoco. Saben cultivar, saben, ¿cómo les puedo decir? Saben el momento en que van a cantar, el momento que van a levantar la voz. ¿Ve? Es así, hermanos. Es tan igual el Espíritu Santo, hermanos. Los dones que Dios nos da, si los sabemos cultivar, prácticamente vamos a hacer maravillas. Estamos viendo en el versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más claro prácticamente ya no está? Como dice el dicho muy popular, al oidor con pocas palabras suficiente. ¿Ve? Ahora, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, vamos a ver ese ejemplo de este gran profeta, varón de Dios, de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Miren, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ese fue en aquel tiempo cuando aquel rey llegó a obtener la lepra. Su carne se caía por pedazos. Y entonces escuchó que había un profeta de Dios. Solamente con decirlo, prácticamente Eliseo no hizo nada más que decirle: ve al Jordán, lávate 7 veces y tu carne se restituirá. Nada más. ¿Por qué? Porque tenía esa convicción de Dios, tenía el poder de Dios. ¿Ve? Y miren, hermanos, que Eliseo fue un discípulo de Elías, que él obtuvo digamos, ese poder, ¿mediante qué? Mediante la capa que Elías dejó al ser arrebatado por Dios. En aquel tiempo Elías iba por un camino y se apareció unos caballos de fuego y fue arrebatado cuando estaba con Eliseo. Y Eliseo no pudo hacer nada más que agarrarse, cogerse de su capa. Y esa capa prácticamente llegó a tener el poder que Eliseo necesitaba. Y por medio de esa capa es lo que llegó a obtener el poder de Dios. Hacía muchos milagros, resucitaba a los muertos, ¿ve? Y curaba a muchos enfermos. Ahora, hermanos, como último versículo vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús al respecto de todas estas cosas. Libro de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versos 7 y 8. Dice 7: pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso, hermanos, repito, cuando nosotros hacemos nuestras peticiones, nuestras demandas, nuestras súplicas a Dios, nosotros pedimos que haga esto, que haga todas estas cosas. Pero si nosotros, hermanos, nuevamente le digo, si nosotros lo pedimos con fe, con la plena convicción, con la certeza de que lo vamos a recibir, prácticamente se va a realizar, hermanos. Pero hasta hoy día, hermanos, hasta que el quien mismo les habla, prácticamente todavía estamos como la ola del mar. Todavía nuestro corazón todavía quizás no está preparado para eso. Pero allá, bienaventurados aquellos hermanos que tienen esa fe en el Señor, que lo van a recibir. Tarde o temprano, pero lo van a recibir. Si están enfermos, su sanidad lo van a recibir, porque lo están pidiendo con fe. Se están humillando delante de Dios. Y no es una humillación como la gente en el mundo lo hace, sino es una humillación a Dios por medio de sus leyes. Nos humillamos, nos doblegamos a Dios. No quiere decir que nos avergonzamos como se avergüenza la gente. No, nosotros nos humillamos, nos doblegamos a Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios. Y como nosotros pertenecemos a Dios, nos constituimos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como dice Jesús, ¿cuál padre cuando su hijo le pide un pan le da una serpiente? ¿Ve? En ninguna manera, hermanos. Si nosotros le pedimos a Dios, porque es nuestro Padre, es nuestro Creador, Él es nuestro Hacedor, y nosotros le estamos pidiendo con fe. Ahora el 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así es, hermanos. No hay que cansarnos, hermanos, de clamar a Dios. Hay que hacerlo siempre. Como decía el salmista David. ¿Ve? El salmista David dice que oraba día y noche ante Dios. Él clamaba a Dios día y noche. ¿Ve? Así prácticamente hay que insistir. Hay que insistir. Es como nosotros vamos a tocar las puertas a la vecina. Estamos insistiendo que nos abran. Toca hasta que nos abra. ¿Ve? Así lo mismo hay que insistir, hermanos. Como dice la palabra vulgar, hay que ser cargosos, pero no gravosos. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Ve? Hay que insistir. Hay que insistir. Porque dice Dios, al que pide, se le da. Al que busca, encuentra. Porque, hermanos, es un ejemplo, ¿no? Si yo estoy sentado en mi casa día y noche, ¿ustedes creen que la comida va a bajar del cielo? Para poder alimentarnos, para poder alimentar a nuestras familias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que venga, para poder obtener los alimentos. Así es también, hermanos. Si nosotros queremos obtener la sanidad, hay que buscarlo, hay que insistir. No hay que estar ahí nada más pendiente de que ya Dios me va a liberar, Dios me va a sanar. Pero si no le pedimos, no le clamamos, no lo solicitamos, ¿ve? Hay que, como repito, hay que insistir, hay que ser insistentes, pero para el bien. ¿Ve? Ojalá, hermanos, espero de que sea una reflexión para nosotros y no quedarnos ahí, hermanos. Hay que tratar de, como repito una vez más, tratar lo poco que Dios nos ha dado. Si tenemos siquiera una milésima parte, como dice el dicho, como dijo Jesús, como un granito de mostaza, si tuviéramos esa fe, hay que tratar de engrandecerlo, hermanos. Hay que seguir adelante, insistir en el clamor a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Ya la hora ya es cercana, ya es la hora en que a veces ya nos tumba a nosotros, ya. Hasta el que les habla, a veces ya el demonio está que nos rasca la cabecita también para no escuchar, hermanos. Pero es menester, hermanos, es menester. Porque la Escritura, si no, no se cumple la Escritura. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Un poquito de cruzar las manos, un poquito de dormir, un poquito cerrar los ojos, dice Proverbios. O sea que la Escritura se cumple en nosotros también, hermanos. Porque nosotros a veces un momento estamos despiertos, estamos escuchando y después ya estamos ya buscando las hormiguitas por el suelo. Así es, hermanos, estamos cruzando las manos de muchas maneras y se cumple la Escritura lo que dice. Un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos, dice. Bien, hermanos, ojalá que, como repito, sea provecho para nosotros, para que así cualquier momento, quizás alguien nos pregunte. Por ejemplo, si se van por ahí y les preguntan, por ejemplo, ¿ustedes en su iglesia hacen sanidad? ¿Qué le responderían? ¿Qué le responderían, hermana Antoquia? Una pregunta, disculpe. Si le preguntaran, ¿en su iglesia hacen sanidad? ¿Qué le diría usted? Pues nomás, estamos aquí en una escuela, hermanos. ¿Ah? ¿Qué le diría usted? No le voy a contestar, no le voy a decir nada porque me entró por acá y salió por acá. ¿Ve? Así es, hermanos. Por eso hay que estar preparados. Por ejemplo, ¿qué pasaría, hermano? Viniera, digamos, un enfermo ahorita por ahí. He sabido que acá hacen sanaciones, hacen la imposición de manos, hay curaciones. Pero si no estamos preparados, hermanos, no estamos preparados todavía para eso. Quizás de muchos, de 100, habrán 1 o 2 que tienen esa fe en Dios, hermanos, que pueden hacerlo. Lo pueden hacer. Pero todos no. Todavía no hay esa plenitud todavía. Estamos en ese proceso, que quizá va a llegar. Eso depende de nosotros nada más, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Espero que, mediante Dios, disculpen si les he ofendido en algún momento. Sepan disculparme, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas.